Dios les bendiga a todos. Les pido un poco de su atención para leer un poco de la palabra, una historia que es muy interesante, pero sobre todo una historia que tiene un final feliz. Vamos a hablar de Nínive. Dice la palabra de Dios, vamos a leer, Nínive se arrepiente. Jonás capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió en cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten, no coman cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña, que es el robo que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Bueno, esta es una historia en la cual que ojalá fuera la historia de este mundo en el que vivimos, contemporánea. Es una historia donde un predicador, donde un profeta predicó juicio. No predicó arrepentimiento, sino iba a predicar que iba a ser destruida, que en 40 días Nínive iba a ser destruida. Y lo hermoso es que Nínive, con todos sus habitantes, con el rey, se arrepintieron. Hoy en este tiempo, hoy en esta predicación, pero en estos tiempos anunciamos que va a haber juicio de parte de Dios. Va a haber un juicio en la tierra donde cada persona, cada personaje, del más grande al más pequeño, del rey más poderoso, del presidente más influyente, hasta la persona más pobre, va a haber un juicio de parte de Dios en su venida. El día de la venida del Señor está cerca. No sabemos qué día va a ser, pero sabemos que es tan seguro que va a llegar. Va a llegar el día del Señor, y hoy en estos tiempos se predica arrepentimiento. Se predica el día que va a llegar. Dice la palabra que el día y la hora nadie la sabe, pero lo real es que el Señor va a venir. Y créanme que se predica para que todo el mundo se arrepienta y haga las paces con Dios antes que Él venga. Porque el día del Señor no es un día de luz, dice la palabra, sino es un día de oscuridad. Cuando Dios venga, va a venir a juzgar a todas las naciones. Él juzgará, Él hará juicio con vara de hierro, y Él dará el pago justo a cada uno. Él lo hará. Así que esto es lo que hoy predicamos. El día del Señor es un día de destrucción, un día de oscuridad. Dice la palabra que en la guerra del Armagedón va a comerse carne de generales, carne de gente poderosa. Quiero entender, y dice la palabra también, que muchos grandes dirán y desearán que caigan los montes sobre ellos, para que no vean al Cordero, no vean a Cristo. Hoy les llamo en este video, y creo que muchos en este tiempo, para que hagan y hagamos las paces con Dios.
que nos arrepintamos. Tal vez muchos crean que es mentira y cuando crean sea demasiado tarde. No lo deseo ni lo quiero, porque deben de saber que al que se le debe de temer es a Dios. Dios dice en su palabra que es el que tiene el poder de destruir el alma y echarla al infierno, al lago de fuego. A Dios que se le debe de temer. Dios es al que se le debe de temer. Los hombres, dice la palabra, que solo pueden matar el cuerpo, pero el Señor puede destruir el alma para siempre. Y no es que se acabe el dolor, es que empieza. Así que de verdad dice la palabra que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. El Señor hoy se pinta y se hace pintar por el mundo como alguien al cual lo pueden golpear, escupir, pegarle en la cara y que no va a hacer nada. Pero eso vino el Señor a hacerlo, pero ya no vendrá de esa manera. El Señor Jesucristo vendrá a hacer juicio, mostrará quién es Él. En aquel tiempo Él no mandó a buscar una legión de ángeles para que se cumpliera todo, pero esta vez viene con su legión de ángeles. Esta vez la gente sabrá lo que es el verdadero temor si no se hacen las paces. Así que en aquellos tiempos en Nínive se proclamó la destrucción de Nínive y se arrepintieron. Pues ahora se proclama la destrucción de la tierra con fuego. Se proclama porque es la verdad. Así lo dice la palabra, que el Señor vendrá y destruirá la tierra ahora con fuego y azufre. Se viene. Y tal vez algunos digan que estamos locos, pero nosotros creemos en la palabra de Dios. Creemos que el hombre y la creación, el sol, la tierra y todas las cosas, no son una cosa al azar. Creemos en el Señor Jesucristo, que hace 2023 años cambió la historia del mundo. Un hombre o un Dios que se hizo hombre, pero que vivió una vida humilde, que cambió e hizo un cambio en el mundo radical, total, de tal manera que hay un antes y después de Cristo en el tiempo. Un hombre que demoró su vida 33 años, que no tuvo influencia política, económica, pero que era el Hijo de Dios. Tan cual era el Hijo de Dios que no paró su voluntad ahí, sino que Él revivió, subió al cielo y su voluntad sigue y seguirá. Y Él dijo que se proclamaría esta verdad en todo el mundo antes de que viniera Él. Y eso pasó en Jerusalén. Y al pasar de los 2000 años ha llegado a todos los países y se está llegando a todos los países. Sus palabras proféticas se están cumpliendo. Lo que Él dijo, lo que Él anunció antes de que pasara, ya ha pasado y faltan cosas que han de pasar. Él dijo que habrían pestes, que habían hambre, guerras y rumores de guerra. Él anunció todo y todo está pasando. Así que para el que cree hoy, se quiere arrepentir, es tiempo, es tiempo. Dice la palabra del Señor que el que cree en Jesucristo será salvo él y toda su familia. Hay que arrepentirse, hay que reconocer que necesitamos que Dios nos perdone. ¿De qué nos perdone? De nuestra manera de vivir, de que nuestro cuerpo es para Dios, de que a Dios no le agrada el robo, ni el asesinato, ni el fraude. Este mundo está lleno de corrupción por el fraude y la falta de temor a Dios. Han hecho a un lado a Dios y lo han sacado de las escuelas, de los gobiernos. Los políticos no tienen temor, roban a manos llenas, creen que no tendrán un juicio, creen que pueden hacer lo que quieran sin que nadie les diga nada. Pero Dios está notando todo y Dios dará juicio, castigo. Castigará a aquel rico que roba y quita a todos los pobres. Castigará severamente, duramente al asesino que ha matado y ha hecho lo que ha querido. Él lo va a destruir. El Señor viene a hacer juicio y no es malo, es bueno. Va a destruir a los ladrones, a los avaros, a los asesinos,
a las mujeres que matan en su vientre a sus hijos. Él va a venir a hacer destrucción total, va a hacer justicia y es bueno. Y Él ha de venir, y si Él no viniera, nosotros seríamos destruidos por los grandes y los poderosos que tienen el poder para hacerlo. Pero Él va a venir antes y los va a destruir a ellos. Es algo que se debe de entender, porque se dice que el Señor va a ser difícil. El juicio sí es difícil, pero necesario. La tierra necesita que se purgue de lo que Dios dice en su palabra, que es cizaña. Una mala hierba que sembró el diablo, de la cual tiene que ser arrancada y echada al fuego, y son todos aquellos que hacen la voluntad de su padre, el diablo. Por eso hay que arrepentirnos, por eso hay que reconocer nuestro pecado, pedirle perdón a Dios y que Él nos limpie con el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Dice la palabra en Mateo 12, versículo 19-22, acerca de nuestro Señor Jesucristo: no discutirá, ni gritará, ni se oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña resquebrajada. Al hombre que está herido no lo va a terminar de herir y de matar, no. Ni apagará la mecha que todavía humea. No apagará la esperanza del que cree en Él, hasta que haga triunfar la justicia. El Señor hará triunfar la justicia, y las naciones pondrán su esperanza en su nombre. Nosotros, las naciones, ponemos la esperanza en Cristo. No ponemos la esperanza en un presidente político, ni en la política, ni en algún otro tipo de situación. El único que va a arreglar las cosas en este mundo va a ser el Señor Jesucristo cuando venga en su segunda venida. Él arreglará todo. Él arreglará todo. Pero ¿saben qué? Él hará juicio. Los derechos humanos ahora, en estos momentos, son derechos inhumanos, derechos desviados, comprados, derechos de maldad. Es un sinónimo de los derechos humanos. Cuidan al que hace la maldad, no cuidan al desvalido. Y Dios le dará a cada uno de los que están en los derechos humanos para beneficio del malvado. Dios caerá su ira contra ellos justa si no se arrepienten. A cada político, a cada persona que se beneficia del sistema de maldad que hay, Dios le va a dar sobre él su ira, porque ha hecho sufrir, y Dios le dará muchas veces más del sufrimiento que ha dado, si no se arrepienten. Este es un mensaje el cual hablo de la ira de Dios y de un lugar que se llamó Nínive, que se arrepintió. Arrepintámonos, hay que arrepentirnos. Y eso que pasó en Nínive, así pronto, en su debido tiempo, pasará en esta tierra. Viene el juicio de Dios y hay que arrepentirse. Somos pecadores, y los cristianos somos gente pecadora que reconocemos que hemos pecado y necesitamos que Dios obre en nuestras vidas, y consecuentemente muchas veces tenemos que pedirle perdón porque somos pecadores. Pero Dios aquí lo dice en su palabra, que Él a la mecha que humea no la apagará, sino dice que hasta que haga triunfar la justicia. Aún los que luchamos y peleamos, Él hará que triunfe su justicia en nosotros y nos haga triunfar en su justicia, pero nos hará justos, nos transformará, que podamos hacer su voluntad, y hará todo lo necesario. Entonces, viene el juicio de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra. Pero dice la palabra también que el que cree en Él no es condenado. Dice la palabra también que sobre Él fue el castigo de nuestra paz, que Él cargó nuestros pecados, nuestras faltas, que sobre Él fue cargado el peso. Y también dice la palabra que terminando todo el sacrificio que tenía que hacer, dijo: consumado es. Consumado es. Consumada fue nuestra salvación. Anunciamos salvación en Cristo. Anunciamos la salvación en Cristo y el juicio de Dios que viene pronto.
Dios les bendiga.